Me da mucho gusto saludar y agradecer que esté aquí con nosotros en esta primera emisión de Desde la Barrera al maestro Román Ramírez, integrante de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis de Guadalajara. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Barrera. Así te conocemos en los medios de comunicación. Y felicidades por este programa con esa reminiscencia de Desde la Barrera, ¿no? O sea, de los toros. Pues uno tiene que ver, ¿no? Ahorita toca unas chicuelinas, ¿no? Uno tiene que estar viendo y pendiente ahí de lo que sucede. Sí, claro. Platicaba yo con el padre Toño hace unos días de recién había pasado esto del obispo y decía, bueno, yo no puedo condenar lo que hizo el obispo porque la realidad de Guerrero es sumamente difícil y lo que a él se le ocurrió, la manera en que él entendió que podía ayudar era ir y juntarse con los sacerdotes, ¿no? Con los líderes del narco allá en Guerrero, pero también decía que no era sano que se repitieran esos caminos a lo largo y ancho del país, maestro. ¿Tú cómo la ves? Bueno, recordemos que el obispo don Salvador Rangel, en primer lugar, es franciscano. Al ser franciscano, hay que dialogar con el lobo, ¿no? Si el lobo ataca, si conocemos la historia, ¿no? de cómo pacifica en una zona de Italia un lobo que atacaba, ¿no? Ese amor del franciscano hacia la gente es dialogar con el hermano lobo, ¿no? Ya también otros periodistas dicen, si el diablo me da entrevista, yo voy al infierno, ¿no? O sea, ese arrojo que se tiene... Bueno, hay que acordarnos de la entrevista de Julio Scherer, así es, ¿no? Así con es, el Mayo Zambada. Así es. Sin ir más lejos, otros contextos. El gobierno federal que le pide a don Samuel Ruiz que sea el interlocutor con el ZLN. O sea, digamos que hay otros antecedentes que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? O siempre se le pide a veces apoyo a la Iglesia, es órgano de consulta de parte de la sociedad civil a la Iglesia, para elucidar algunos temas delicados. En este caso, la anécdota pues, es muy sencilla. Imagínate, recientemente, a 2 meses, le matan a 2 sacerdotes, ¿sí? Al padre Germain y al padre Iván. No hay resultados todavía, de nada. Estamos hablando de una arquidiócesis de Acapulco, que la sede está en Acapulco, compuesta por Chilapa, Chilpancingo, que es una, Ciudad Altamirano y Tlapa. Es muy convulsionada. Las diócesis de Acapulco se han destacado por el trabajo que tienen por hacer un periodismo de paz y ser constructores de paz. Hay talleres juveniles, etcétera, para atender a los desaparecidos, la violencia que es exacerbada y sobre todo le han dedicado mucho tiempo a remediar en los grupos parroquiales a las personas que están en desesperación, para darles el consuelo espiritual. Imagínate, don Salvador el obispo, al ver esta situación, ser sacerdote en una zona de conflicto, como ser médico, ¿sí? Como ser representante de la comunidad o ser diputado, es otras características. Ser sacerdote en Guerrero significa lidiar todos los días con la violencia. Donde ir a la montaña, bueno, ya Raimundo Riva Palacio lo señala en uno de los viajes de López Obrador. Al llegar a estas zonas conflictivas, los detiene el narco, sí, los detienen. ¿A dónde van? ¿Quiénes son? Ah, mira, es fulano. Que pase, ¿verdad? O sea, pedir permiso para pasar, para poder hablarle a la gente de quién eres, ¿no? Para el proceso electoral. ¿Eso qué significa? Pues que estamos en un contexto donde lo que hace el obispo es ser un pastor que entendió la manera como a sus hijos, ¿no? Zonas en las que el Estado es fallido, donde hay ausencia total del Estado para garantizar el libre tránsito y que incluso han sido reemplazados en su obligación de cobrar impuestos y dar seguridad. El padre Benito, que es el encargado de comunicación de allá, me platicaba. Bueno, él fue a hacer una misa de agradecimiento porque ya tenían agua conectada y ya tenían luz. ¿Y sabes quién la puso? El narco. Ese líder que luego, oye, pues ¿podemos platicar? Bueno, ¿y quién es? O sea, desconocer quién es, sí, ¿no? A ver, un poco lo que opaca esto que hace el obispo de Chilpancingo es que también les agradece esas obras de beneficencia que le da el narco a la comunidad. Es lo que molestó sobre todo a la autoridad, es decir, bueno, entonces le dice, bueno, yo quisiera que mandara este mensaje.
El que un narco manda un mensaje, entonces matas al mensajero, ¿no? La teoría de matar al mensajero. El mensaje, bueno, lo que están diciendo es esto. Lo dice con toda sencillez y simplicidad, ¿no? Entonces, evidentemente eso molesta mucho al poder. Esperemos que hoy se diriman muchas situaciones en el Instituto Federal, que están ahorita reunidos los señores obispos. Se reunieron hoy, ¿no? El Consejo Episcopado Mexicano con Gobernación. Con Gobernación, ¿no? Entonces, eso va a dar muchas luces sobre eso. Pero si notas en las entrevistas, alguien tiene que ser el liderazgo. En este sentido, como no hay liderazgo, lo asume el obispo. El obispo, al asumir su liderazgo, lo hizo de la mejor manera, con el mejor corazón y tratando de beneficiar a la gente. Entonces, en ese sentido, es donde habrá que ver la situación. Al no haber este gobierno, y no nomás los sacerdotes, los maestros y los médicos sufren este problema, ¿no? Que los obligan a ir a atender, oye, acá ya no hay servicios de salud, bajan los narcos, suben o secuestran por unos días a médicos, los llevan, atienden y luego los regresan. Muy bien. Maestro, a ver, la autoridad electoral la tuvimos aquí al principio de la emisión, nos decía, no hay focos rojos, estamos hasta ahora tranquilos. Jalisco es muy tranquilo. El presidente del PRI dice, mis candidatos tampoco me han dicho nada. Sin embargo, bueno, ustedes son otro termómetro. Sí. ¿Qué dicen los sacerdotes que están en la zona costa de Jalisco, Cihuatlán, Villa Purificación, donde incluso ya hubo asesinatos políticos a fines del año pasado, a un diputado del PRD, a candidatos en municipios de esa zona? ¿Qué le reportan? O sea, bueno, también hay experiencias de sacerdotes en algunas zonas de Jalisco, como pasa en Guerrero. Así es el señor, el cura de San Marcos, Jalisco, perseguido pues en ese tipo de situaciones de violencia. Sacerdotes que no han sido secuestrados, pero sí han sido como conminados o acercarse a dialogar con ellos, ¿no? Y por un lado, sobre todo, el tema muy sensible para los sacerdotes de la diócesis de Guadalajara es los desaparecidos. La cantidad de desaparecidos, las personas que van, oiga, pues ando buscando a la persona. Muy bien el señor cardenal don José Francisco López Ortega, cuando impulsó a que oráramos, a que se orara en las parroquias por los desaparecidos, que las personas fueran y dijeran, tengo desaparecido a mi familiar, su nombre es este, rueguen por él. Y al ver la cantidad en las parroquias, y a otros con miedo y con temor, no vayan a denunciar porque así les va a las familias, ¿no? Ese tipo de situaciones son muy delicadas. ¿Y qué hace la diócesis de Guadalajara? Prudencia. Y en esta prudencia, para poder construir paz. Entonces, ¿qué se necesita? Prudencia, pero valentía y osadía para predicar y evangelizar en un contexto de violencia. ¿Cómo haces eso? Haciendo periodismo de paz. No periodismo por la paz, no, periodismo de paz. Que significa acercarte, evangelizar a estas situaciones tan difíciles, en esas condiciones, la cantidad de desaparecidos, la violencia recrudecida pues en estos días, ¿no? Cada día más violencia y más violencia, lo hemos visto el mes de febrero, el mes de marzo, son los años más violentos que hemos tenido aquí en Jalisco, y la Iglesia siempre insiste, es paz, construyamos la paz, hagamos oración por la paz, y siempre hay, ya en los equipos básicos de todas las parroquias, tratar este tema para poder lograr crear esta construcción del tejido social. Y la única manera, por eso hacemos talleres de fe y participación política. La paz se logra construyendo y participando. Y con este afán de construir, no de destruir. Y eso es lo que pretende la Arquidiócesis de Guadalajara. Así es, digo, el tema de apertura, de arranque desde la barrera fue justamente por la confluencia que hay de una crisis de inseguridad que hace mucho no se veía en Jalisco. Digo, desde que se miden los homicidios que se cuentan, nunca había habido un mes con más homicidios que el mes de marzo. Sí. Entonces, eso se da en el contexto del arranque de las elecciones, y aunque es ahí un elefante del que nadie quiere hablar, lo tenemos en la sala y hay que entrarle, ¿no? Sí, claro. Y nosotros en la encuesta de semanario esta semana publicamos las demandas sociales, que es seguridad y corrupción. Seguridad sigue siendo el primer lugar. Sí, el primer lugar. La gente pide seguridad. Y si notamos con tu televidencia, las personas dicen, está bien que los sacerdotes le entren al tema, que los obispos le entren al tema. ¿Por qué? Porque encuentran respaldo. La Iglesia es de las instituciones con mayor credibilidad contra otras instituciones de la sociedad.
Y los sacerdotes lo que hacen es una permanencia y un acercamiento con todas las personas. Es el diálogo con todos. Bien lo dice el Papa Francisco, ¿no? Son los enfermos los que ocupan la medicina. Entonces se habla de una iglesia en salida. Esta iglesia en salida es ir a donde se necesita. Además, recibió el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, el obispo, porque, bueno, va mucho en el tono de la amnistía de la que habló en diciembre Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso es otra interpretación. Maestro Román Ramírez, te agradezco muchísimo tu visita aquí en este primer programa. Seguramente vamos a molestarte seguido. Con mucho gusto. Porque lo acabas de mencionar, estás responsable de estas encuestas a un tema en el que se está inaugurando el Arzobispado de Guadalajara. Así es, así es. Y felicidades a tu programa. Desde la Barrera hacía falta hacer un programa así de este tipo de análisis, de coyuntura, pero de mucha emergencia. Y son necesarios. Ahí vamos a estar. Gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó en la primera emisión de Desde la Barrera, con este tema que hemos querido exponerle desde el punto de vista de los protagonistas, un tema del que tendremos que estar pendiente para terminar con buenas cuentas este proceso electoral, en el que desde luego también tenemos que pedirle propuestas concretas de solución en cuanto a las estrategias de seguridad a los que hoy están pidiendo su voto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Pásela bien.